Hola a todos, soy Pablo de optimizatusfinanzas.com y hoy estoy aquí de nuevo con un vídeo para explicaros brevemente qué ocurriría o cómo comportarse ante la posibilidad de que nuestro broker, nuestro intermediario financiero que utilizamos para invertir en los mercados, pueda llegar a quebrar. O sea, un broker no es más que una empresa de intermediación que pone en contacto al inversor con la empresa que emite acciones o la gestora que emite participaciones de fondos de inversión y que por su trabajo pues nos cobra una comisión. Nos cobra una comisión tanto por comprar como por vender a un precio, al precio determinado en el momento que nosotros le decimos. Como cualquier otra empresa, es una empresa que tiene unos ingresos y tiene unos gastos y por lo tanto existe la posibilidad de que la mala gestión de esa relación entre ingresos y gastos pues pueda llevarla a la quiebra, como puede llevar a la quiebra a una empresa de cualquier otro sector. Entonces, hoy quiero comentarte brevemente las cosas que tienes que tener en consideración, además de las comisiones que te puedan cobrar, para tratar de mitigar lo máximo posible el riesgo ante una posible quiebra de tu intermediario financiero, de tu broker. Es cierto que cuando nosotros nos dedicamos a las inversiones, pues lo primero que miramos es que nuestra rentabilidad real sea lo mayor posible. Y uno de los aspectos que inciden en la rentabilidad es el coste de las comisiones que nos puede cobrar nuestro broker, nuestro intermediario. Pero si bien es cierto que esto es lo que más miran los inversores particulares, es cierto que a veces el tema del riesgo de quiebra de nuestro intermediario muchas veces pues no se tienen en consideración en toda la consideración que se debería tener, y en otras muchas ocasiones incluso el inversor realmente no conoce que exista la posibilidad de que quiebre ese intermediario. Por eso hoy quiero hablar fundamentalmente de las dos cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de tratar de reducir el riesgo de insolvencia por el lado del intermediario. La primera de las cosas que tienes que tener en cuenta y que tienes que analizar es el tipo de cuenta con el que trabaja el broker, el intermediario. Es decir, un intermediario financiero, un broker. Cuando hablo de broker me refiero a una sociedad de valores, a un banco, es decir, a cualquier empresa que se dedique a intermediar entre el inversor particular, nosotros, y la empresa que emite las acciones o la gestora que emite las participaciones de fondos o de ETFs. Entonces, estos brokers lo que tienen son unas cuentas en donde depositan el dinero de sus clientes. Es decir, yo compro unas acciones y esas acciones quedan depositadas en una cuenta a mi broker. Y en función del tipo de cuenta que tenga mi broker, tendré más o menos riesgo ante una posible liquidación por caso de insolvencia. Tienes que saber que existen dos tipos de cuentas que utiliza un broker. Las cuentas denominadas cuentas nominales y las denominadas cuentas ómnibus o cuentas globales. Las cuentas nominales son cuentas en las que las acciones están registradas a nombre del propio inversor y que por lo tanto el broker no puede utilizar para prestar a terceros en el caso de que realice este tipo de operaciones. Y en el caso de las cuentas ómnibus es una única cuenta que está a nombre del broker y en donde se mezclan todas las acciones del cliente. Y entonces ahí es donde sí el broker puede utilizarlo para, por ejemplo, prestárselo a inversores que operan a la baja. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros somos un broker que tenemos 10 clientes. ¿Vale? En el caso de que nosotros tengamos unas cuentas individuales o nominales, nosotros tendríamos que tener 10 cuentas, una para cada uno de nuestros clientes, en donde a cada cliente se le pone sus acciones o sus participaciones en su cuenta y están a nombre del cliente, del inversor, no están a nombre de nosotros, broker. En el caso de que nosotros tuviésemos una cuenta ómnibus, una única cuenta global, esa cuenta estaría a nombre de nosotros, a nuestro nombre, del broker, y las acciones de los 10 clientes que tenemos se juntarían en esa cuenta y estarían mezcladas y no se sabría de quién es cada acción, sino que estaría todo junto. Obviamente no hay que decir que
el mayor riesgo está en las cuentas ómnibus o cuentas globales por la posibilidad que existe de que el broker utilice nuestras acciones para prestárselos a terceros. Como digo, la operación más habitual de terceros es las operaciones a corto, en donde se prestan acciones a un inversor que cree que una acción puede caer y esperar a que caiga y con la esperanza de que nos las devuelva. El riesgo es mucho mayor en una cuenta ómnibus que en una cuenta individual. Sí que es cierto que el tema de las cuentas, tanto cuentas ómnibus como cuentas nominales, es más importante en las acciones que en los fondos o las participaciones. ¿Por qué? Porque bueno, en el caso de que exista liquidación del broker por quiebra, con lo que se va a liquidar el negocio es con los activos que están en el balance del broker. En este sentido, las acciones sí se consideran activos en caso de que existan cuentas ómnibus, se van a considerar activos del broker porque están a su nombre, y por lo tanto en caso de liquidación, pues esas acciones, nuestro dinero se puede utilizar para pagar la liquidación. En este sentido, pues podríamos tener pérdidas y podríamos perder todo nuestro dinero si se liquidase un broker, el negocio de un broker con cuentas ómnibus. Esto no ocurre, sin embargo, en acciones con cuentas nominales porque están a nuestro nombre y por lo tanto no son activos del banco, son activos nuestros y por lo tanto, perdón, del broker. Son nuestros y por lo tanto no pueden ser utilizados en una liquidación. ¿Vale? Entonces esto es importante. En el caso de los fondos y de los ETFs, esto no tiene importancia porque los fondos y los ETFs, las participaciones de fondos y las participaciones de ETFs están fuera del balance de los brokers. Por lo tanto, en el caso de liquidación no va a existir esa posibilidad de que utilicen el dinero el que nosotros tenemos en participaciones para liquidar el negocio. A grandes rasgos, esto es la diferencia entre los dos tipos de cuentas, y yo creo que está bastante claro que lo ideal es tener un broker con cuentas nominales antes que con cuentas ómnibus. La pregunta entonces sería, ¿qué es lo habitual? Lo habitual nosotros al operar en España, y bueno, me imagino que en otros países, sobre todo si nos estás viendo de Latinoamérica, así que no tengo conocimiento, pero me imagino que será más o menos igual. La mayoría de las cuentas que utilizan los brokers son cuentas ómnibus, cuentas globales. Los utilizan fundamentalmente por un tema de costes, porque evidentemente es menos costoso para ellos mantener una única cuenta que mantener 3.000, 5.000 o una cuenta para cada cliente. Si es un broker grande y tiene pues eso, 5.000, 6.000 clientes, evidentemente será mucho más costoso. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta, dejando ya al lado el tema de las cuentas, es el tema de si nuestro broker utilizado, el broker que nosotros utilizamos como intermediario en los mercados, es un broker que está cubierto por lo que en España se conoce el Fondo de Garantía de Inversiones. En España, si nos estás viendo de España, me imagino que sabrás a lo que me refiero. Hace unos años, cuando los bancos pasaron serios problemas en la crisis, se creó el denominado Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, un fondo de garantía en donde los depósitos de los bancos estaban cubiertos ante una hipotética posibilidad de quiebra de ese banco hasta 100.000 euros por cliente y entidad. Bueno, pues en el caso de las inversiones existe un fondo parecido, es el denominado Fondo de Garantía de Inversiones, en donde las inversiones están cubiertas hasta 100.000 euros por inversor y entidad, sociedad de valores, broker, banco. O sea, cuando me refiero a broker me refiero a intermediario financiero en general, es decir, cualquier empresa que realice una operación de intermediación en los mercados. Ojo, porque no todos los bancos, no todas las sociedades de valores, no todos los intermediarios que operan en España están acogidos a este fondo de garantía de inversión. Por lo tanto, yo te aconsejo que si te interesa saber si el tuyo está cubierto por este fondo de garantía, acudas a la página del FOGAIN, que es el Fondo de Garantía de Inversiones. Te voy a poner un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder y ver la lista. Y ahí en esa lista verás todas las entidades, tanto españolas como extranjeras, que operan en España, que están cubiertas por este Fondo de Garantía de Inversiones. Por lo tanto, y resumiendo, a ver, no quiero tampoco que ahora que os pongáis paranoicos con la posibilidad de que vuestro broker quiebre.
Lo que suele ocurrir normalmente, ¿vale? Es que cuando un intermediario financiero tiene problemas, pues lo habitual es que otra empresa de la competencia compre su negocio. Entonces, habitualmente el mayor trastorno que nosotros vamos a tener es que de un día para otro vamos a ver que el nombre de nuestro intermediario cambia. Será X y mañana será Y. Es muy difícil que quiebre un intermediario financiero, pero la posibilidad existe. Entonces, a grandes rasgos, medidas que podemos tomar para salir bien parados en el caso de que esto ocurra, aunque ya digo que no es lo habitual es que el negocio lo compre otra empresa intermediaria de la competencia, es en la medida de lo posible cumplir 3 cosas. Es decir, primero, cuentas individuales, broker con cuentas individuales antes que con cuentas ómnibus, aunque es cierto que esto es complicado porque no abundan los brokers que utilizan solo cuentas nominales. Segundo, en la medida de lo posible, más participaciones de fondos y ETFs que acciones por un tema de liquidación en el caso de quiebra. Y tercero, garantía por el fondo el FOGAIN, el Fondo de Garantía de Inversión, trabajar con un intermediario que nos permita acogernos a esa cobertura de hasta 100.000 euros. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu interés, que compartas si crees que puede ser de utilidad para alguien, que te suscribas al canal si no lo hiciste, y al blog y a todo lo que te pueda suscribir. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.